Buenas noches, tengan todos sus 31 semanas, 153 sesiones de manera ininterrumpida. Desde que inició esta pandemia estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su herramienta para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven como siempre de varios países de Centro, Latinoamérica, Estados Unidos y México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, esta semana llega a su fin este webinario, pero eso no significa que salimos. Iniciamos una nueva temporada, quizá más espaciada con temas diferentes. El lunes, Teoría del Caso, un programa a las 8 de la noche en la misma conexión, donde un experto nos narrará un caso real médico o médico legal, puede ser exclusivamente médico, que nos generará experiencia, práctica. Usted podrá chatear y preguntar toda la sesión, no esperar a preguntas y respuestas porque no hay sesión de preguntas y respuestas. Toda la sesión es de comunicación, de contacto, de preguntas, etcétera, levantar la mano, toda la sesión va a ser activa. Eso todos los lunes a las 8 de la noche. El miércoles a las 8 de la noche, una sesión académica médica virtual, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de estas semanas. Y el viernes, desde la mañana, tendrán toda la semana para ver un podcast que también estará disponible en YouTube, de consejos, recomendaciones, 10 minutos, ninguno más de 10 minutos, que usted puede estar escuchando en el traslado de hospital a hospital, de hospital a consultorio, de casa a hospital, etcétera. Desde las 6 de la mañana podrá escucharlo. Es muy interesante. Consejos y recomendaciones para médicos. Esto además, si usted es miembro de un colegio de médicos y requiere una de nuestras pláticas de Medical Legal Center para seguir actualizando a sus médicos, no duden en contactarnos. Lo hacemos sin ningún costo, facilitando nuestra propia plataforma por tiempo de pandemia. Solicítelo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y ahí estaremos con usted. Todas nuestras pláticas están grabadas y puede volver a verlas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe y están ordenadas cronológicamente con otros médicos, volver a verlas. Se le pasó un dato, bueno, puede regresarse con toda confianza. Es completamente para ustedes. Ya nos queda el día de mañana la sesión de ergonomía en el área de la salud con el doctor Juan Carlos Gutiérrez Muñoz. Él es especialista en medicina del trabajo. Y el viernes, nuestro cierre, un resumen de varios momentos importantes, digo, grandes momentos que vivimos en este webinario, cosas buenas, cosas a veces no tan buenas, ver cómo muchos amigos de nosotros se enfermaron, muchos otros fallecieron, pero va a estar bueno. Es una recopilación de, quizás, no puedo decir de lo mejor porque todo ha sido muy bueno, pero de algunos momentos especiales. No se lo pierdan este próximo viernes. Les recuerdo antes de que cuando les llegue información de este webinario, la comparta, ya sea les llega por WhatsApp o les llega por correo electrónico, compártanla con más profesionales de la salud. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles que las preguntas en la sesión de preguntas y respuestas solamente me ayuden a hacerlo en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el de chat, porque no siempre las vemos. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar al doctor Alejandro Martínez López. Él es médico con estudios de alta dirección de los servicios de salud, especialista en transformación digital, maestrante en gestión de instituciones y centros hospitalarios, maestrante también de dirección de administración de salud, vicepresidente de la Sociedad Potosina de Salud Pública. Hoy muchos potosinos en esta semana, y él nos hablará de un gran tema, el tema de vacunación 2020 en México, ahora con estos virus, a ver qué nos tiene que decir. Doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar. Buenas noches. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, pues gracias por aceptar, porque es un gran tema, el tema de las vacunas. Vimos hace un tiempo, muy al inicio del webinario, un tema de vacunas, pero bueno, hoy en día con mucha más información y actual. Entonces, doctor, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Buenas. Claro, Adelante. claro que sí, muchas gracias. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve perfecto, nomás nos ayuda a hacer la presentación. Y Claro. con eso tenemos.
Perfecto, doctor. Gracias. Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y pues hoy vamos a ver un tema que es bastante importante y que muchas veces no se le da la seriedad que nosotros quisiéramos. Que vamos a ver el esquema básico de vacunación en México. Agradezco al licenciado Abraham por su presentación. Y bueno, aparte yo de ser el vicepresidente de la Sociedad Potosina de Salud Pública, trabajo en el programa de mis Bienestar. Y entre el programa y la sociedad es que yo desarrollé este gusto por lo de las vacunas y pues bueno, es lo que hoy me trae aquí con todos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Bueno, vamos a revisar un poquito de historia muy breve, la evolución del esquema de vacunación, el esquema actual en México. Vamos a ver cada biológico para que ustedes conozcan la enfermedad contra la que protege, el esquema de vacunación, cuáles son las contraindicaciones, las precauciones, la inmunidad, la eficacia y los efectos adversos. Vamos a ver también el esquema para profesionales de la salud y vamos a ver un adelanto de la cartilla electrónica de vacunación. Entonces, bueno, la historia de las vacunas realmente es la misma historia de la humanidad, ¿sí? Y yo, por ejemplo, pongo lo más destacado, que en este caso fue en 1885 con Louis Pasteur, que creó la primera vacuna de virus vivos atenuados contra la rabia. Y a partir de ahí se han venido desarrollando una cantidad muy importante de vacunas, que es lo que ha logrado que al día de hoy muchas enfermedades de importancia epidemiológica hayan sido erradicadas. Y una de ellas es el poliovirus tipo 3, ¿sí? Que se ha declarado el mundo libre de este tipo de virus y que bueno, fue en el 2019, lo cual estamos muy orgullosos todos los que promovemos la vacunación. Una historia más reciente, en 1996 se aprueba la vacuna antipertusis celular, en el 98 la vacuna contra rotavirus, en el 2000 la primera vacuna conjugada contra el neumococo, en el 2003 la primera vacuna contra la influenza, pues relativamente reciente, en 2006 la segunda generación de vacuna rotavirus, en el mismo 2006 también se autoriza la primera vacuna contra el virus de papiloma humano, y bueno, en los 2009 sabemos de la pandemia de influenza y a partir de ese año se autorizó el uso de la vacuna contra influenza H1N1. En el 2016 se erradicó el poliovirus tipo 2 en el mundo y en el 2019, el año pasado, se declara erradicado el poliovirus tipo 3. Entonces, en México el esquema ha evolucionado, se han ido agregando vacunas y, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta tabla que en 1999 al 2003 eran únicamente 5 vacunas las que componían el esquema básico en México. Conforme pasaron los años, se fueron agregando vacunas. Por ejemplo, en el 2004-2005 se agregó la vacuna antiinfluenza, en el 2006 la vacuna contra rotavirus, contra neumococo, en el 2008 la vacuna contra el virus de papiloma humano, y hasta que lo que llegamos al esquema actual, que lo vamos a ver en diferentes etapas de la vida. Y eso es algo bien importante, porque cuando pensamos en vacunación pensamos que es algo exclusivo de la infancia, y no es así. La vacunación, como cualquier ser humano, va a lo largo de nuestra vida, y es importante que nosotros lo reconozcamos de esa manera. Entonces, para dividirlo, tenemos un esquema de vacunación en niños, que es de 0 a 9 años, donde vamos a explicar cada una de las vacunas. Tenemos un esquema de vacunación para adolescentes de 10 a 19 años. Tenemos un esquema de vacunación para hombres, para mujeres y para adultos mayores. Entonces, como les mencionaba, la vacunación es exclusiva de la infancia. Y antes de terminar, también vamos a ver el esquema de vacunación para el personal de salud. Sobre todo, que es importante que como profesionales de la salud estemos siempre al corriente de nuestras vacunas, y vamos a ver 4 vacunas que son indispensables para todos los profesionales de la salud. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es breve porque es poco el tiempo para hacer un tema tan extenso, pero quiero darles la idea general de todos los productos biológicos que integran nuestro esquema de vacunación. Vamos a ver un poquito la enfermedad contra la que nos protegen, el esquema, las contraindicaciones y las precauciones, que eso es muy importante porque de esta manera podremos nosotros asesorar a nuestros pacientes. Vamos a ver la inmunidad, la duración del efecto y sobre todo las reacciones adversas. Algo bien importante de la vacunación
es que entendamos que lo mejor que nos puede pasar es que todos sepamos de vacunas, ¿sí? Porque de esta manera podemos evitar movimientos grandes antivacunas que sobre todo se basan en información de dudosa procedencia o que a veces los mismos profesionales de la salud tienen alguna duda respecto a la vacunación. Bueno, entonces empezamos con la vacuna BCG, que es la primera vacuna que se pone al nacimiento. Nos protege contra formas graves de la tuberculosis, como la tuberculosis miliar y la meningia. Tiene contraindicaciones, como la mayoría de las vacunas. Y dentro de las contraindicaciones, bueno, es en niños con VIH positivo, en pacientes con alguna inmunosupresión, pacientes con leucemia y mujeres embarazadas. También tenemos que tener precauciones cuando el recién nacido pesa menos de 2 kilos o cuando hay una enfermedad de la piel o un problema de desnutrición grave. Y también muy importante, en personas que están en tratamiento para tuberculosis o en un recién nacido que en su entorno familiar hay datos o hay pacientes confirmados con tuberculosis pulmonar, se sugiere esperar hasta que se resuelva. Esta vacuna nos da una inmunidad entre el 74 y el 85% y la duración es muy variable, dura entre 10 y 60 años. Y bueno, todos conocemos la cicatriz de la BCG, ¿sí? Que es uno de los efectos adversos de esta cicatriz, que es una reacción local que produce una cicatrización. Posteriormente viene la vacuna contra la hepatitis B, que también su primera dosis se aplica al nacimiento. Posteriormente se aplica a los 2 meses y a los 6 meses, y con esas 3 dosis completamos un esquema de hepatitis B en un menor. Hay casos donde se aplica una dosis adicional y es en niños recién nacidos que pesen al momento de nacer menos de 2 kilos. ¿Sí? Lo ideal es que se aplique al nacimiento. Con esta vacuna, la única contraindicación que tenemos documentada es una reacción alérgica grave, o sea, es una vacuna segura, ¿sí? Muchas veces cuando llegan a consulta o llegan a un servicio donde hay medicina preventiva o vacunación, una de las inquietudes de los pacientes es si se aplican la vacuna, si traen un proceso, digamos, febril o infeccioso. En este caso, hay que usar un poquito el criterio de salud. Por ejemplo, si es un paciente que a lo mejor no lo vamos a volver a ver y vamos a perder esa oportunidad de vacunarlo, yo les sugeriría que sí lo vacunen con precaución y tenemos que informar muy bien al padre, madre o tutor del niño sobre los posibles efectos adversos, que generalmente son dolor, eritema, inflamación, induración en el sitio de aplicación. En algunos casos muy raros puede haber fiebre o febrícula. Y nos da una inmunidad hasta del 95% y con un esquema completo nos puede dar una memoria inmunológica hasta de 20 años. O sea, son 20 años que podemos estar tranquilos de que aunque estemos expuestos al virus de la hepatitis B, no nos vamos a contagiar, no vamos a desarrollar una infección activa gracias a la vacuna. Este es importante, que es la pentavalente celular, que a partir de este 2020, bueno, a partir de 2019, pero en este 2020 se consolidó, se cambió por una vacuna que se le denomina hexavalente. En esta vacuna nos protege contra 6 tipos de enfermedades diferentes, contra el tétanos, contra la difteria, contra la tosferina, contra el Haemophilus influenza, contra la poliomielitis y se agrega protección contra la hepatitis B. ¿Qué significa esto? Que eventualmente la vacuna antihepatitis B sola saldrá del esquema y se va a sustituir por esta vacuna hexavalente. Se aplica en 4 dosis para tener un esquema completo, que se aplica a los 2, a los 4, a los 6 y al año y medio de edad. Como contraindicaciones, básicamente es antecedente de una reacción alérgica grave o antecedente de algún tipo de daño neurológico después de la vacunación. Siempre se sugiere que se aplique después de las 6 semanas de vida, nunca antes. Y bueno, en este caso sí tenemos que tener algunas precauciones en caso de que el paciente al que vamos a vacunar tenga un cuadro febril, ¿sí? O que tenga antecedentes de crisis convulsivas asociadas a alguna vacuna o un antecedente de síndrome de Guillain-Barré que se haya presentado adicional a una vacunación o que se sospeche que se ha producido por vacunación. La inmunidad es muy buena. La verdad es que con un esquema completo de pentavalente o de hexavalente nos protege casi 100% contra tétanos, difteria y poliomielitis.
aproximadamente entre 80 y 90% contra Bordetella pertussis y más del 95% contra hemófilos influenza tipo B. Y la inmunidad que nos da una memoria inmunológica de 20 años por la hepatitis B. Sin embargo, con el resto de las enfermedades, esta inmunidad va decreciendo en un lapso de 6 a 12 años y hay que estar aplicando refuerzos. En los efectos adversos, los pongo aparte porque esta es la vacuna que por lo general da más reacción, por así llamarlo. Sí, y la reacción es local, es leve, casi pocas veces nos da una reacción sistémica, pero hay que estar alertas, y casi siempre es dolor, induración y enrojecimiento y sensación de calor en el sitio de aplicación. Puede llegar a ocasionar irritabilidad o fiebre, llanto persistente y en algunos casos puede ocasionar diarrea, vómito y somnolencia. En el caso de la vacuna contra rotavirus, es una vacuna vía oral. ¿Sí? Las anteriores no eran vía oral, eran inyectadas. Y en este caso tenemos dos tipos de vacuna. Una que es una rotavirus pentavalente y una rotavirus monovalente. El esquema, el más común es el de 3 dosis, porque es el que más manejamos, la rotavirus pentavalente. Y puede haber esquemas mixtos con ambas. Casi todos los esquemas mixtos son de 3 dosis. Esta es una vacuna muy importante porque tiene una contraindicación muy específica y es que no se debe de administrar en pacientes mayores de 8 meses. Entonces, como el esquema es a los 2, a los 4 y a los 6 meses, es importante que le demos un buen seguimiento a los niños porque si cumplen los 8 meses pueden quedar con un esquema incompleto de rotavirus. ¿Sí? Una inmunidad muy buena, entre un 70 y un 98%. La literatura nos dice que la rotavirus pentavalente es más eficaz que la monovalente. Nos da una duración de efecto promedio de 7 años y los efectos adversos más comunes están relacionados con efectos gastrointestinales como diarrea, vómito, fiebre, incluso se ha documentado un poquito de somnolencia. La vacuna antineumococo o la neumocócica conjugada nos protege contra formas invasivas de neumococo. Puede llegar a haber una buena protección contra neumonía por neumococo. Su esquema consiste en 3 dosis que se aplican a los 2, a los 4 y al año de vida. La única contraindicación documentada es una reacción alérgica grave a la vacuna. Debemos de tener precaución en algunos pacientes con inmunosupresión o con algún padecimiento agudo, grave o moderado, que pueda o no presentar fiebre. La inmunidad es muy variable. Puede dar una inmunidad de entre el 31% y hasta 89% de protección. Lamentablemente, la duración del efecto todavía no está bien documentada. El esquema como tal de 3 dosis no tiene tanto tiempo y todavía no hay estudios concluyentes que nos digan aproximadamente la duración del efecto. Dentro de los efectos adversos más comunes, como en el resto de las vacunas, es el enrojecimiento, el eritema, la inflamación, la induración y puede ocasionar en algunos casos fiebre, hiporexia o alteración del sueño. Y ahorita que está de moda lo de sarampión, bueno, vamos a ver esta vacuna que es la triple viral, que nos protege contra el sarampión, la rubiola y el parotiditis. En un esquema completo se caracteriza por 2 dosis. La primera es al año de vida y el refuerzo a los 6 años. En este caso, pocas contraindicaciones, solo hay 3 principales. Una es una reacción alérgica, ya sea a la vacuna o a la neomicina, porque dentro de los componentes de la vacuna se incluye la neomicina. En casos de inmunodeficiencia y en embarazo, la vacuna está completamente contraindicada en el embarazo. Una inmunidad bastante buena y en algunos foros hemos discutido esta inmunidad porque nos habla que un esquema completo de triple viral nos protege entre el 95 y 100% contra sarampión, entre el 98 y 100% contra rubiola y entre el 90 y 98 contra parotiditis. Y el efecto, que era un tema que debatíamos, es que dura al menos 25 años y en algunos casos se comporta muy, muy similar a la enfermedad y esto nos puede dar una inmunidad de por vida. Si un esquema completo nos puede dar ese tipo de inmunidad y en cuanto a efectos adversos, es igual, es el dolor, es la induración y el enrojecimiento en el sitio de aplicación. Aquí sí es más común que presentemos fiebres o algún catarrito en los niños
y puede llegar a haber inflamación de ganglios linfáticos. En las imágenes se ven las 3 enfermedades contra las que protege, que es la del sarampión, la rubiola y la parotiditis. Y bueno, pues influenza, que ahorita estamos en temporada de vacunación antiinfluenza. La vacuna que está disponible en el sector público este año nos protege contra 3 serotipos de influenza, que es la H1N1, la H3N2 y la influenza tipo B. Es importante señalar que esta vacuna no contiene virus vivos, ¿sí? La primera dosis se aplica a los 6 meses, seguida de una segunda dosis a los 7 meses. O sea, al mes se aplica la segunda y posteriormente son los refuerzos anuales que nosotros estamos acostumbrados a recibir. Contraindicaciones, y aquí, bueno, voy a ahondar un poquito en esto, porque muchas veces hemos visto o hemos percibido que dentro de los principales efectos adversos incluye una especie de cuadro respiratorio similar a la influenza. Aunque ustedes no lo crean, no es lo común, ¿sí? De hecho, lo más común dentro de los efectos adversos es el dolor, el enrojecimiento, la induración y, si acaso, un poco de febrícula y malestar general. Muchas veces hemos escuchado en nuestra consulta que la gente no se quiere vacunar por miedo a que le dé una reacción muy fuerte que le impide hacer sus actividades. Y nuestro papel es educar y capacitar a quienes van a recibir la vacuna de que esto es poco frecuente y que no, la protección que nos da es mucho mayor a los posibles efectos adversos que nos puede ocasionar. Si tiene una inmunidad hasta del 91% en niños sanos y en los adolescentes cerca del 100%. Sí, o sea, es muy, muy buena. En adultos mayores de 65 ronda entre el 70 y 90. Y bueno, la duración del efecto, pues como ya lo sabemos, depende de los serotipos de cada año con los que se realiza la vacuna. Entonces, este año, o sea, la temporada 2020-2021, tenemos la población objetivo para recibir la vacuna, que es población pediátrica de 6 a 59 meses y personas de 60 años y más. Y después tenemos la población con mayor riesgo de complicaciones, que es pacientes embarazadas, el personal de salud, que espero que ya todos estén vacunados, la población que no entra en estos rangos de edad, pero que tiene un antecedente de enfermedades cardíacas o pulmonares, de diabetes mellitus, de obesidad mórbida, de enfermedad pulmonar crónica, ya sea EPOC o asma, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, algún tipo de inmunosupresión, pacientes con cáncer o personas que viven con VIH-Sida. Esa sería nuestra población de riesgo. ¿Y qué es lo que pasa ahorita en el contexto de la pandemia? Porque la vacunación antiinfluenza no se detiene. Sí, simplemente vamos a tomar algunas precauciones para garantizar la efectividad de la vacuna y sobre todo la seguridad, ¿sí? Tanto de quien recibe la vacuna como de quien la aplica, ¿sí? Entonces, la vacunación en caso de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 se debe de posponer, ¿sí? Es independientemente de los síntomas hasta que cumplan con criterios que nos indiquen que deben de interrumpir el aislamiento de los pacientes. Se deberá preguntar en todo caso la fecha de inicio de los síntomas y la desaparición de los síntomas. Después se va a trazar una especie de línea de tiempo y vamos a contar 10 días después de la fecha de recuperación para poder aplicar la vacuna antiinfluenza. Y específicamente en los casos de pacientes con COVID-19 que se recuperaron, pero que tuvieron alguna secuela, en este caso primero se debe de recibir el paciente una valoración por el médico tratante y el médico que lo ha visto y que ha visto su evolución nos indicará si es seguro aplicar la vacuna o no. ¿Sí? Vamos a decir que esto es bajo indicación médica. Entonces, ese es el contexto ahorita de vacunación antiinfluenza en pandemia de COVID. Sin mencionar que se tienen que tomar todas las barreras de seguridad, como es el uso de cubrebocas, tanto en el personal vacunador como en el paciente, el lavado de manos, la higiene de manos adecuada entre cada paciente y antes y después del procedimiento. Y bueno, es importante que también evitemos aglomeraciones para la aplicación de la vacuna. Se requiere mucha organización, la verdad, para poder llevar a cabo esto. Ok, hablando de Sabin, les comentaba cuando vimos un poquito de historia que en el 2019 se certificó la erradicación del poliovirus tipo 3 en todo el mundo. ¿Sí?
Por lo tanto, esta va a ser la última vez que vamos a ver la vacuna Sabin en nuestro esquema de vacunación. La última ocasión que se aplicó fue en marzo de este año y no va a volver, esperemos, no va a volver al esquema de vacunación. Es una vacuna también vía oral que se aplica a los 6 meses, se aplica en jornadas nacionales de salud pública, que son las que se han implementado en estos últimos 2 años. Tiene muy pocas contraindicaciones, alguna de ellas es reacción alérgica grave, algunas inmunodeficiencias, ¿sí? En el embarazo. Es importante que sepamos que la inmunidad que nos da es hasta un 95% y más después de la tercera dosis, ¿sí? Y la vacuna, a pesar de que es muy noble, tiene un efecto adverso que es grave, ¿sí? Que es una poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, que aunque es poco frecuente, es algo que siempre tenemos que vigilar y que afortunadamente, les digo, a partir de este año va a salir del esquema de vacunación por la erradicación del poliovirus salvaje tipo 3. Ok, vacuna DPT. Esta vacuna es una especie de refuerzo de la pentavalente o hexavalente que vimos hace un momento. También nos protege contra la difteria, contra la tosferina y contra el tétanos. Su dosis es única, se aplica a los 4 años. Y esta, similar a lo que vimos con rotavirus, tiene un límite de edad. Y el límite de edad es a los 7 años. O sea, es en 6 años, 11 meses, 29 días. Al cumplir 7 ya no se puede aplicar. Otra contraindicación es una reacción alérgica grave y un antecedente de encefalopatía que asociemos a la vacunación, ¿sí? También se debe tener precaución en casos de enfermedad febril, en antecedente de crisis convulsivas asociadas a alguna vacuna o antecedente de Guillain-Barré asociado a alguna vacuna. La inmunidad que nos da para tétanos y difteria es prácticamente el 100% y para bordetela pertussis es aproximadamente un 80%. Lamentablemente esta vacuna no es vitalicia y hay que estar recibiendo refuerzos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el toxoide tetánico difterico y la vacuna TDPA. Y bueno, dentro de los efectos adversos se ha descrito el dolor, un poco de hinchazón o edema, la hipersensibilidad en el sitio de aplicación y puede ocasionar fiebre o irritabilidad. En la imagen que vemos, bueno, las imágenes que vemos del lado izquierdo, sobre todo la superior, ese es algo que no estamos acostumbrados a ver, que es un cuadro de difteria, que son esas pseudomembranas en la faringe. Gracias a la vacunación, la verdad es que es raro si es ver un caso de difteria, ¿sí? Entonces, eso es algo que tiene de positivo la vacunación y es esa especie de desaparición de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas gracias a la vacunación. Ok, la vacuna contra el virus de papiloma humano, ¿sí? Nos protege, bueno, hay 2 versiones, que es tetravalente y bivalente. La bivalente nos protege contra los serotipos 16 y 18, que son los que más comúnmente causan cáncer cervicuterino. Y la tetravalente se agregan los serotipos 6 y 11, que son de los que más comúnmente causan verrugas genitales. La indicación es que se aplique en niñas de 5 años, de 5º año de primaria o de 11 años no escolarizadas. Sí, actualmente el esquema es de 2 dosis, anteriormente era de 3. Prácticamente la única contraindicación que existe es una reacción alérgica, un antecedente de alergia grave a la vacuna. Igual no se aconseja la aplicación en el embarazo, se debe de posponer hasta que se resuelva el embarazo. Y bueno, la inmunidad, y aquí hago énfasis, es la inmunidad sin evidencia de infección previa por virus de papiloma. Si utilizamos una vacuna tetravalente, es del 87% para carcinoma in situ, del 95% para neoplasias o para displasias y 99% para verrugas genitales. O sea, la verdad es bastante eficaz. Y la bivalente es un 93% para displasia y para cáncer in situ asociado a virus de papiloma, por supuesto. A pesar de que no hay evidencia suficiente sobre la eficacia en mujeres que han tenido antecedente de infección por VIH, en algunos casos sí se puede recomendar, por ejemplo, en pacientes VIH positivas. Y la duración del efecto, al ser una vacuna muy reciente, todavía no hay estudios suficientes de cuántos años nos da de inmunidad esta vacuna. Y los efectos adversos incluyen el dolor y la inflamación y el enrojecimiento. Aquí también es muy importante saber que la vacuna no solo está indicada para este grupo de edad, ¿sí? O sea, hay indicaciones, incluso se puede aplicar
hasta en pacientes de 30 años. ¿Sí? O sea, la edad no es una contraindicación en este caso, pero sí se ha documentado que la inmunidad en pacientes mayores de 30 es un poco menor. ¿Sí? Pero sí se puede aplicar en pacientes hasta los 30 años. Inclusive se ha aplicado en pacientes mayores, pero la inmunidad no es igual a si se aplica el esquema como se indica. Ok, también tenemos una versión de hepatitis B para adolescentes y está destinada a aquellos pacientes que no cumplieron el esquema en la infancia. ¿Sí? Se aplica tanto a adolescentes como a adultos y también se puede aplicar a pacientes que están en riesgo. ¿Sí? Tiene una eficacia del 95%, tiene una memoria inmunológica de 20 años. Los efectos adversos son pocos, solo son molestias en el sitio de aplicación y contraindicaciones únicamente es una reacción alérgica grave. Aquí es muy importante, y lo voy a mencionar también en otras vacunas, que si nosotros no, bueno, si el paciente no nos puede demostrar que tiene un esquema completo de alguna vacuna, lo ideal es vacunar. Sí, eso es bien importante porque a veces nuestros pacientes no tienen la costumbre de llevar a la consulta su cartilla de vacunación. Y entonces, de manera verbal nos dicen, sí me la aplicaron, pero no sabemos ni cuál ni cuándo. Entonces, por eso es muy importante que ante la duda y ante un riesgo latente de alguna de las enfermedades prevenibles por vacunación, se aplique la vacuna. Otro refuerzo, que es la doble viral, que es un refuerzo de la triple viral. Aquí, a diferencia de la triple, nos protege solamente contra sarampión y rubiola. Se aplica a partir de los 10 años en quienes igual no tengan un esquema completo de la triple viral y es una sola dosis, pero en los pacientes en que no nos puedan demostrar ni una sola dosis de triple viral, se debe de aplicar 2 dosis, con una diferencia más o menos de 4 semanas o más entre una y la otra. Cuando se va a viajar a un país con alta incidencia de sarampión, se recomienda que se aplique 3 semanas antes de viajar, ¿sí? Porque es más o menos el tiempo que se tarda en hacer la respuesta inmune que esperaríamos para que pudiera protegernos contra estas dos enfermedades, especialmente contra sarampión. Aquí, sobre todo, la contraindicación primordial es que no se aplique a pacientes embarazadas. O sea, se debe de aconsejar, si vamos a aplicar la vacuna en una mujer en edad fértil que nos refiere que no está embarazada, debemos de hacerle la recomendación que se le va a aplicar la vacuna y que espere por lo menos 4 semanas o más si está buscando un embarazo. ¿Sí? Es muy importante. Puede interferir con un PPD y por lo tanto se debe de posponer la vacunación y nos da una inmunidad de 98% contra sarampión y 95% contra rubiola. Y ojo aquí, esta es una de las vacunas que debe de tener el personal de salud, ¿sí? Y a pesar de la vacuna, la inmunidad que nos da es un poquito menor al resto de la población, es más o menos entre 90 y 93% por el riesgo de exposición. Y similar a lo que vimos con la triple viral, la inmunidad nos puede durar por lo menos 25 años y hay casos documentados donde la inmunidad es de por vida, similar a la enfermedad. Y dentro de los efectos adversos se incluye el dolor, el calor local o la hipertermia local, la induración y enrojecimiento. Puede haber un poco de ardor y en algunos casos puede haber fiebre y exantema. ¿Sí? Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de estos efectos adversos de la doble viral. Ok, otro refuerzo que es un refuerzo contra tétanos y difteria. Y aquí, bueno, se aplica en adolescentes en primero de secundaria o 15 años no escolarizados en quien tenga un esquema completo de pentavalente y DPT. Yo sé que haya tenido su esquema correcto y completo. ¿Sí? Y en aquellos que no estén vacunados, se inicia igual a los 15 años, pero con dosis periódicas. 3 dosis por lo menos. Una, el día que lo identificamos. La segunda, entre 4 y 8 meses después de la primera y la que sigue a los 12. ¿Sí? La contraindicación en esta vacuna es que no se debe aplicar en menores de 7 años y en casos de reacción alérgica grave a la vacuna. Nos da una inmunidad, si tenemos las 3 dosis, hasta del 100% contra tétanos y difteria, pero disminuye a 80% con solo 2 dosis, por eso es importante cumplir los esquemas. Y lamentablemente, bueno, esta es una vacuna que requiere refuerzo cada 10 años,
no es no nos da un efecto de por vida como algunas otras. Y esta lo que más efecto provoca es dolor en el brazo de la aplicación. Es el síntoma más común que provoca. Puede ocasionar fiebre, puede ocasionar dolor de cabeza, un poquito de cansancio y malestar general. TDPA, otra vacuna muy importante que también se puede considerar como un refuerzo, pero esta vacuna, sobre todo en el sector público, se está destinando a la vacunación de embarazadas de 20 semanas de gestación y más. Esta vacuna nos protege contra tétanos, difteria y tosferina. ¿Sí? Pocas indicaciones, pero pocas contraindicaciones. Alguna de ellas es la alergia a la vacuna, por supuesto, antecedente de alergia a látex por los componentes que tiene la vacuna y antecedente de encefalopatía postvacunal. Igual hay que tener precauciones cuando se presenta un paciente con fiebre. Sí se sugiere en este caso posponer la vacunación en pacientes que hayan tenido antecedentes de Guillain-Barré o de crisis convulsivas y los dos asociados a alguna vacuna. Nos da una inmunidad muy buena de 100% contra tétanos y difteria y más del 85% contra la tosferina. El máximo beneficio de esta vacuna para las embarazadas es entre la semana 27 y 36. Aún así, la indicación es que a partir de la semana 20 se vacunen. ¿Por qué es importante esto? Porque la única vacuna, o bueno, la siguiente vacuna que nos protegería contra la tosferina es a los 2 meses de edad. Entonces, los bebés tienen ese periodo de 2 meses entre el nacimiento y los 2 meses en estar inmunizados contra tosferina. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que las mujeres embarazadas se vacunen para que transfieran esa inmunidad al producto en lo que recibe la primera dosis de hexavalente o de pentavalente. Y se debe de vacunar en cada embarazo. ¿Sí? Ok. Y la vacuna antineumococo polisacárida, que nos protege contra enfermedades invasivas por neumococo, pero se sugiere la aplicación a los 65 años en adelante. ¿Sí? Una sola dosis. Puede haber esquemas con 2 dosis, siempre y cuando estén separadas por 5 años, en pacientes desde los 2 años de edad hasta los 64, que tengan algún factor de riesgo, como asplenia, nefropatía o alguna inmunodeficiencia. La única contraindicación es una reacción alérgica y nos da una inmunidad de 75% promedio. Y similar a lo que vimos con la neumococo conjugada y trivalente, es que no hay estudios suficientes, lamentablemente, que nos hablen de cuánto es la duración de la vacuna. ¿Sí? Y dentro de los efectos adversos más comunes es la hipersensibilidad, el dolor, la hipertermia local y en algunos casos fiebre. Ok, voy a hablar también un poquito sobre la vacunación antirrábica porque es importante. Y bueno, la célula Vero o la vacuna antirrábica inactivada se utiliza para pacientes que han estado en riesgo o en contacto con el virus de la rabia. Como la rabia es mortal, tiene una letalidad del 100% prácticamente, no existen contraindicaciones contra la vacuna porque no hay nada peor que morir, ¿verdad? Entonces, por eso no existen contraindicaciones, ¿sí? Se tiene que tener alguna precaución cuando el paciente tiene un antecedente de alergia a la vacuna. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a aplicar la vacuna antirrábica inactivada, debemos de tener listo un pequeño botiquín en caso de que el paciente presente reacción alérgica, ¿sí? Los efectos adversos documentados es el dolor, el edema, la induración. Puede ocasionar fiebre, puede ocasionar astenia, malestar general, mialgias, artralgias, dolor de cabeza. El esquema depende. La profilaxis preexposición, por ejemplo, en personas que trabajan en contacto con mamíferos que pueden transmitir la rabia, es de 2 dosis y se aplica una el día que se identifica, que es el día 0, y la siguiente a los 7 días de haber recibido la primera dosis. En los pacientes que han tenido exposición y que no han tenido antecedente de vacuna, se deben de aplicar 4 dosis. La primera el día que se identifica, la segunda a los 3 días de la primera, la tercera a los 7 días de la primera y la cuarta a los 14 días de la primera. Las heridas de una exposición se clasifican en sin riesgo, en riesgo leve y en riesgo grave.
Y en aquellas que cumplen los criterios de riesgo grave, además de la célula Vero o de la vacuna antirrábica inactivada, se tiene que agregar una dosis de inmunoglobulina antirrábica. Y el tercer esquema posible es en la profilaxis post-exposición, pero que se tiene un antecedente vacunal previo documentado, ¿sí? Y solo incluye 2 dosis, que sería el día 0, que es el día que se identifica, y la siguiente a los 3 días después de la primera dosis. Y en este caso, aunque el riesgo sea grave, la inmunoglobulina no está indicada. Ok, hablando de la inmunoglobulina antirrábica, como les comentaba hace un momento, se utiliza para lesiones graves, ¿sí? Y se está indicando únicamente en aquellos pacientes que no tengan antecedente vacunal. La dosis es única, es de 20 unidades por kilo de peso. Se sugiere que la mitad de la dosis sea alrededor de la herida y el resto de la dosis sea intramuscular. En algunos casos no va a ser posible por el tipo de lesión y se debe de utilizar al mismo tiempo que las células Vero, ¿sí? O sea, deben ir en conjunto. Y similar a lo que vimos anteriormente, tampoco tiene contraindicaciones por la misma razón, por la letalidad de la rabia. Y también similar a lo de las células Vero, debemos de tener un kit por si hay una reacción alérgica en el momento en que se aplique la vacuna. Y dentro de los efectos adversos documentados es la dolor y la rigidez en el músculo donde se aplica. Y en algunos casos puede ocasionar fiebre. Otra inmunoglobulina comúnmente usada es la inmunoglobulina antitetánica. Sí, bueno, ustedes saben que el tétanos se puede transmitir a través de una herida con algún metal contaminado y se aplica ya sea en profilaxis o en dosis terapéuticas y dependen del cuadro clínico. Normalmente la profilaxis son 500 unidades internacionales y la dosis terapéutica es de 3.000 a 6.000. ¿Sí? Está indicado en pacientes con heridas contaminadas y que no demuestren un esquema completo contra tétanos, que son los que vimos anteriormente. Sí hay contraindicaciones en este caso, dentro de ellas es la trombocitopenia grave y esta inmunoglobulina no se debe administrar por vía intravenosa. Sí, puede causar interacción con otras vacunas, una de ellas es la triple viral. Y lamentablemente, bueno, como muchas inmunoglobulinas, no genera una memoria inmunológica y se metaboliza rápido en el organismo. Los efectos adversos son eritema e inflamación, puede haber dolor en el sitio de aplicación, puede haber un poco de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, puede haber rubor facial y se ha documentado casos de reacción alérgica grave. Ok, entonces este es el esquema básico de vacunación en México. Sé que fue rápido, estamos tratando de ajustarnos al tiempo, pero aquí voy a detenerme para que veamos el esquema de vacunación en personal de salud, ¿sí? Prácticamente o sobre todo son 4 vacunas que son muy importantes y que debemos de procurar que todos los que estamos, todos los que somos profesionales de la salud las tengamos. Por supuesto, la primera es la vacuna antiinfluenza, las dosis anuales, siempre tienen que estar en nuestro esquema. También tenemos que tener documentado un esquema completo de vacuna antihepatitis B, ya sea, en caso de que no, se sugieren 2 dosis o 3 dosis dependiendo de la presentación de la vacuna. Si es de 2 dosis, se sugiere que entre una y otra pase un mes, y si es de 3 dosis, se aplica en el momento en que se identifica, al mes y posteriormente a los 6 meses de la primera. Otra vacuna que también lo mencioné es la doble viral, ¿sí? La que nos protege contra sarampión y rubiola. En este caso se sugiere una sola dosis, ¿sí? Sobre todo en personal de salud que no tenga documentado un esquema completo de triple viral. Aunque lo tengan documentado, yo sí la sugiero. Y la cuarta es el toxoide tetánico difterico, igual tener nuestra dosis cada 10 años, por seguridad de nosotros principalmente. ¿Y qué es lo que se viene? Lo que se viene en el futuro, bueno, en algunos estados ya es una realidad, y es la cartilla electrónica de vacunación. ¿Sí? Lo que se busca con esta cartilla electrónica es tratar de que todas las instituciones y todas las unidades vacunadoras puedan tener acceso a los esquemas de vacunación de todos los pacientes. Esto nos ayudaría a conocer cómo estamos en coberturas de vacunación, que nos ayudaría a evitar errores, sobre todo errores programáticos, errores en la aplicación, duplicidad en la aplicación de las vacunas,
o que perdamos esquemas como, por ejemplo, rotavirus, que a los 8 meses de edad ya no se puede aplicar. Entonces, es una herramienta que va a revolucionar el sistema de vacunación y que en algunos estados ya está funcionando y que la verdad esperamos con ansia. ¿Cómo funciona esta cartilla? Bueno, pasamos de la cartilla convencional a esa cartilla se le agrega un código QR, una especie de chip, y a través de un teléfono celular, una tablet, una computadora, se lee ese código QR y nos arroja los datos del paciente y su esquema de vacunación. Tiene varias modalidades, tiene la modalidad para padres o tutores, tiene la modalidad para unidades vacunadoras y tiene una especie de cuenta administrativa como para análisis de datos. La verdad es una herramienta bastante útil, creo que va a ser muy buena y nos va a permitir ver el historial del paciente en el momento. Nos va a permitir ver cuáles vacunas ya tiene aplicadas, cuáles están pendientes, cuáles se deben de aplicar en el momento y si hubiera alguna contraindicación para alguna vacuna, el mismo programa te da una alerta, ¿sí? Y también nos avisa cuando algún esquema se está saliendo de rango y hay que aplicar una dosis extraordinaria. Entonces, la misma aplicación tiene como glosario para que las unidades vacunadoras y los padres sepan qué significa cada icono y tratar de que todos tengamos un esquema de vacunación completo. Y para cerrar la presentación, para pasar a las dudas, las conclusiones que yo puedo sacar referente a estos esquemas de vacunación es primero que le demos el valor a las vacunas, ¿sí? Es una medida preventiva súper importante. Pocas veces, sobre todo en salud pública, tenemos este tipo de herramientas. En México debemos de garantizar por lo menos el esquema básico, porque existen otras vacunas, pero por lo menos estas que vimos hoy se deben de garantizar. La vacunación debe de seguir siendo gratuita. Tenemos que hacernos a la idea de que la vacunación no es exclusiva de la infancia y que la educación en salud y la capacitación son súper importantes para mantener nuestros esquemas completos. Y esto incluye educación a quien recibe la vacuna y a quien la va a aplicar, igual la capacitación. Todos formamos parte del proceso de vacunación y con todos me refiero a médicos, a enfermeras, a pacientes, a madres, a padres. O sea, se requiere un equipo multidisciplinario para el proceso de vacunación. También es importante, y como conclusión, que los antecedentes vacunales deben ser interrogados en cada consulta. Es poco común encontrar, sobre todo médicos, que dentro de la consulta soliciten la cartilla o pregunten si en los últimos meses ha recibido alguna vacuna algún paciente. También la cartilla de vacunación debe ser de observancia obligatoria para todos los profesionales de la salud. La vacunación es un proceso y un procedimiento, y esto conlleva que utilicemos barreras de seguridad, que utilicemos o que apliquemos la higiene correcta de manos, los 5 momentos para el lavado de manos, requiere capacitación constante, requiere supervisión y, como mencioné ahorita, requiere un equipo multidisciplinario porque requiere desde su producción, su distribución, vigilar su aplicación, evitar el desperdicio y orientar e informar a toda la población. Todos los profesionales de la salud deben de tener un esquema de vacunación siempre actualizado. Y por último, la educación es la clave para tener esquemas completos y evitar movimientos antivacunas. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Aquí está mi contacto, por lo que se les ofrezca. Y pues bueno, esto sería todo. Doctor Alejandro, increíble plática, muy didáctica. Lo felicito, muchas gracias. Varias preguntas. Dice, ¿por qué se promovió el año pasado que los jóvenes se revacunaran contra el sarampión? Pregunta Bernardo Casillas. Miren, si ustedes han estado siguiendo todo esto de sarampión, hubo 2 años, que fue 2017 y 2018, que no se aplicó vacuna contra sarampión. Y también es importante señalar que normalmente hay jornadas de vacunación con doble viral cada 5 años en México. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual se está promoviendo. Y créanme que se va a seguir promoviendo, ¿sí? Porque este año 2020 tuvimos brote de sarampión aquí en México.
Doctor Alejandro, hay muchas preguntas, entonces nos vamos rápido. Nos preguntas, Claro, claro, claro. ¿entonces con la primera, la segunda al mes y luego al año? ¿Perdón? Dice, ¿se inicia Es- entonces con la primera, la segunda al mes y luego al año? ¿De qué vacuna? Ah, bueno, no sé, no lo pueden especificar aquí. Dice, ¿se están Supongo que vacunando? hicieron. Sí, 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 Ah, ahorita sí. nos lo van a aclarar. ¿Se están vacunando más personas contra la influenza este año? Se va a vacunar, primero se va a agotar todos los grupos de riesgo y una vez que se vacunen todos los grupos de riesgo, es probable que se vacune a la población en general. Excelente. Ahorita la pregunta que nos decían al mes, esa que le hicimos, era contra la influenza. Ah, no, contra la influenza, la primera dosis es a los 6 meses. Después, la segunda dosis es a los 7 meses, o sea, un mes entre la primera y la segunda. Y después son revacunaciones anuales. Excelente, muy bien, ya quedó claro, con mucho gusto. La doctora Gloria Reyes, en servicios de salud actualmente no existe la vacuna de la influenza. ¿Dónde puede uno conseguirla en forma particular? No hay vacuna particular, esto es algo bien importante. Qué bueno que mencionan esto. Ahorita, vacuna antiinfluenza no hay en ningún servicio particular, se está dando exclusivamente al sector público. De hecho, hay una alerta sanitaria emitida por la COFEPRIS, donde si se identifica algún, digamos, hospital o el sector privado aplicando alguna vacuna, se debe de notificar porque puede haber una irregularidad, porque no se ha entregado ningún frasco de vacuna a medios particulares. Excelente. María Carmen Ramos, ¿habrá alguna vacuna que sustituya la de Sabin? Lo que pasa es que para vacunas contra la polio, perdón, tenemos la vacuna hexavalente. Entonces, un esquema completo de vacuna hexavalente nos protege contra la polio. Y como en 2016 se erradicó el poliovirus tipo 2 y en 2019 el tipo 3, la Sabin ya no es necesaria. Excelente. El doctor Sergio Pérez, ¿qué reacción se espera al aplicar vacunación para influenza en pacientes Te, portadores asintomáticos de COVID? no se espera una reacción específica, sino lo que se espera es que pueda llegar a potenciar algún síntoma. Por ejemplo, como uno de los efectos adversos comunes puede ser la cefalea o febrícula, puede potenciar lo que ya ocasiona la enfermedad por COVID-19. Entonces, por eso no se recomienda hasta 10 días después de la recuperación. María López, que paciente con COVID que cursa asintomático, cubre aislamiento de 14 días y se hace 10 días después la prueba de control PCR y ya es negativo. ¿Sí se puede aplicar la vacuna antiinfluenza? Sí, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días después de su recuperación y ¿Por no qué, tenga secuelas. Marco Pérez, por qué muchas vacunas al efecto secundario es el Guillain-Barré? Mire, no es tanto que sea el efecto de la vacuna. Tenemos que recordar que la vacuna no es solo el antígeno, ¿sí? O sea, es una serie de compuestos que en algunos pacientes susceptibles puede haber reacción de Guillain-Barré. Por ejemplo, ahorita que recuerdo uno es el timerosal. Hay personas que tienen, por ejemplo, esa hipersensibilidad al mercurio que puede provocar efectos adversos, incluido el Guillain-Barré. Otro, por ejemplo, algunas vacunas contienen antibióticos y eso es bien importante porque uno de los antibióticos principales es la neomicina y esto es para evitar que se contaminen las vacunas. Entonces, por ejemplo, en pacientes alérgicos a la neomicina hay que tener precaución para vacunar. Excelente. Nos preguntan, ¿qué nos puede decir sobre la incidencia del síndrome de Guillain-Barré debido a la vacuna de VPH? Es, no, de hecho, de la vacuna VPH, de las que pudieran ocasionar Guillain-Barré es de ¿Sí, las doctor, me menores. escuchó? Ah, perdón, sí. Disculpen, Adelante, 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 adelante. comentaba que de las vacunas que pudieran ocasionar Guillain-Barré, la VPH es la que menor puede ocasionar. Sí, o sea, no es uno de los efectos adversos comunes, ni tampoco es un efecto esperado. El efecto grave esperado de la vacuna contra VPH es una reacción alérgica muy fuerte que requiere hospitalización y que pone en peligro la vida, pero es muy raro, muy, muy raro. ¿Qué tan verídico es que la vacuna antiinfluenza protege contra COVID, contra Eh, SARS-CoV? Completamente falso. Eso, o sea, no tienen una cosa nada que ver con la otra. La vacuna antiinfluenza, le mencioné 3 serotipos, AH1N1, AH3N2 e influenza tipo B. Esa es la protección. Doctora María Corona, se está recomendando no aplicar la vacuna de influenza a nivel particular, como usted lo decía, no es legal y difícil encontrarla en el sector salud. ¿Qué hacer entonces? Yo les sugiero paciencia. No es que no haya en el sector salud público, sí hay. La situación es que se
se acaba muy rápido porque está siendo suministrada por lotes, porque se tiene que vacunar a la población que está en más riesgo. ¿Sí? Por eso les comentaba que hay que tener un poco de paciencia porque primero vamos a vacunar a los de riesgo y después la población general. Lucila Valderas, es en un joven de 21 años que no recibió BCG al nacimiento, solo lleva el control con PPD. ¿Qué se puede hacer? Ya perdió el esquema. Lamentablemente no se recomienda aplicar BCG después de los 12 años. Fernando Rodríguez, ¿cuáles son las vacunas que no pueden aplicarse en la misma sesión? En la misma, mire, hay una especie de, digamos, de vacunación simultánea. ¿Sí? No es tanto que no se pueden aplicar unas con otras, ¿sí? Pero hay un límite, sobre todo porque se busca prevenir efectos adversos o que se potencialicen efectos adversos. Por ejemplo, vimos las inmunoglobulinas no se deben de aplicar en pacientes que hayan recibido inmunización por triple viral porque disminuye el efecto, ¿sí? Y debe haber una separación, por ejemplo, en vacunas que son intramusculares, debe haber una separación entre 2.5 centímetros y 5 centímetros una de otra. Excelente. Abelardo Estrada dice, ¿qué vacunas están en faltantes? Actualmente, pues los pacientes se quedan en el sector salud y no encuentran vacunas, por ejemplo, BCG. ¿Qué otras vacunas están en estudio además de COVID, dengue? ¿Qué riesgo existe al aplicar varias vacunas en forma simultánea? ¿En adultos mayores en qué padecimiento están contraindicadas las vacunas? Sí, bueno, son muchas preguntas. Voy a tratar de responderlas todas. Ahorita sí, la situación de BCG y de toxoide tetánico difterico ha sido un poco complicada, que es una situación de proveeduría. Aquí es importante que nosotros entendamos que la vacunación tiene que ser completamente segura. Y si se identifica algún lote de vacuna que no cumpla los estándares de calidad, no se suministra. Eso es bien importante. ¿Sí? Los adultos mayores, solo en casos, por ejemplo, de que tuvieran alguna inmunosupresión, es cuando no se aplica alguna vacuna. Dice que otras vacunas están en estudios además de COVID y dengue. Miren, yo creo que ahorita se suspendieron los estudios de todas las vacunas. La última que salió fue la vacuna contra el ébola y ahora todos nos estamos o están intentando todos los laboratorios de sacar adelante una vacuna contra el COVID-19. Riesgo de aplicar varias vacunas en forma simultánea. ¿Es seguro? Sí, sí, seguro. Ok, Telma Díaz, paciente de 55 años, presentó COVID, neumonía, pulmón izquierdo con TAC, tórax, inició 26 de mayo, actualmente solo con secuelas de pérdida de cabello ocasional falta de energía, no hay datos de daños vías respiratorias, pero es del grupo vulnerable por DM2 hipertensa. La última, diabetes mellitus 2. Hipertensa, la última aplicación de la vacuna influenza más de 3 años, refirió leve dolor en cuello al aplicarse la vacuna y eso le generó temor para aplicar de manera anal por temor a una reacción severa. ¿Se puede aplicar la vacuna de influenza? Sí, sí se puede aplicar y nuestro deber es informar los posibles efectos adversos que pudiera presentar para que también ella se sienta segura. La doctora Gildarda, ¿niños de 8 años con esquema completo se deben volver a vacunar de sarampión? No, hasta que cumplan los 10 años o más y estén en una situación de riesgo, si no, no. En adultos se había manejado esas de 50 años para sarampión, ¿es correcto? ¿Se había manejado qué, perdón? El esquema completo. Ajá. Para que con fecha límite. Sí. Depende. Miren, en todos los casos se debe siempre evaluar, o sea, de manera individual cada paciente. Por ejemplo, si es un paciente de 50 años que está en riesgo de padecer sarampión y que no nos presenta un esquema completo, se puede evaluar la aplicación, siempre y cuando el beneficio sea mayor que el riesgo. Exacto. ¿El niño con una dosis de vacuna de varicela a los 3 años debe recibir segunda dosis? Sí, pero la varicela es una enfermedad afortunadamente que se autolimita. A menos que viva en una situación de riesgo o que él tenga algún tipo de problema inmunológico, se aconseja. Si no, el esquema completo de varicela es de 2 dosis, entonces sí, se aconsejaría completa. Dice la vacuna de influenza de presentación según edad, las clínicas están mencionando que no hay vacuna para determinada edad, es por lo que dice, pues no es que hay por edad, sino que buscan primero cubrir a los grupos vulnerables, supongo. Correcto, así es. Y solo en niños de 6 meses a 2 años, la dosis es menor, es la única diferencia.
Livier Silver, pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿cuál es la indicación de la vacuna? ¿De cuál? ¿De vacuna antiinfluenza? Yo creo que sí. En pacientes con enfermedades autoinmunes se pueden vacunar. Excelente. Abelardo Estrada, ¿en personal de salud existe alguna cartilla para cerciorarnos de su esquema de vacunación? No está dirigida a la cartilla al personal de salud, está dirigida al grupo de edad. Excelente. ¿Tiene algo de conocimiento de vacuna de COVID? Miren, yo creo que ahorita todos sabemos lo mismo y es que está en una fase 3 del desarrollo de la vacuna. Aquí yo también les hago este comentario que no comamos ansias, o sea, hay que ser pacientes. Elaborar una vacuna es un proceso súper complicado. Algunas vacunas, la mayoría, tarda entre 5 y 15 años en estar listas. Ahorita se está haciendo todo lo posible porque salga rápido, pero también tenemos que tener en cuenta que en medicina primero no hay que hacer daño. Entonces hay que estar bien seguros de que la vacuna funciona, que es segura y que nos da la inmunidad que necesitamos. Ay, doctora Alejandra, muchas. Vamos a darle, doctora Lucila, ¿qué procede si se lleva con mujeres que no quieren vacunar a sus hijos? Miren, lo que les comentaba, la clave es la educación. Yo siempre he estado en contra de que se obligue a la población a realizar alguna actividad en salud. Estoy a favor de que se oriente, ¿sí? Y también tenemos que respetar la decisión del paciente. Lo que podemos hacer en este caso es tratar de que la gente que está a su alrededor sí esté vacunada para evitar una infección. Excelente. ¿Paciente con hepatitis B de evolución crónica ya no requiere vacuna de hepatitis B? No, ya no. ¿Se puede aplicar la vacuna antiinfluenza en pacientes con rinitis alérgica exacerbada? Sí, pero no es un grupo de riesgo. ¿La cartilla electrónica abarca todos los grupos de edad? ¿Los padres tienen alguna comprobante de la aplicación de vacunas? Sí. Recuerden que aparte de actualizarse en la aplicación o en la plataforma, también se registra en la cartilla. ¿Existe algún estudio epidemiológico que permite identificar porcentaje de inmunidad de cada vacuna en México? Son estudios retrospectivos. O sea, se van viendo la incidencia de la enfermedad en personas vacunadas. ¿Las 4 vacunas al personal de salud cuáles son? Antiinfluenza, antihepatitis B, doble viral y toxoide tetánico difterico. Manuel Medina, la vacuna hepatitis B son 4 dosis, recién nacido 2, 4, 6 meses y los refuerzos de adultos cada 10 años. La dosis el esquema es 3 dosis. Al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. Y la única ocasión especial es cuando el de recién nacido pesa uno menos de 2 kilos. Ahí sí son 4 dosis. Cristina Colín, ¿la vacuna para influenza se indica a pacientes COVID en recuperación de cuadro neumónico? Como les comentaba, después de 10 días de la recuperación, que no haya tenido secuelas y si tuvo alguna secuela, previa valoración médica. Diferencia de neumococo conjugada 13B y 13B y 10B. De hecho, las más comunes es 13 valente y 23 valente. La 13 valente está destinada a niños y se llama conjugada porque la composición de la vacuna se tiene que conjugar con otras sustancias para que sea segura aplicar en menores de 2 años. La de 23 valente es una vacuna polisacárida y entonces a partir de los 2 años es seguro aplicarla. Esa es la diferencia entre una y otra. Excelente. ¿La vacuna de influenza se puede aplicar en personas con quimioterapia y radioterapia? Sí. Pacientes con cáncer es un grupo de riesgo. ¿Hasta qué edad se puede aplicar en una persona de se puede aplicar en una persona de 95 años? ¿Podría ser por su sistema inmunológico? Claro. Acuérdense que el grupo de riesgo es 60 y más. ¿Qué experiencia existe en México en relación con las vacunas de antígenos polibacterianos, Polivac? Es que miren, las vacunas, entendemos que no todas son de la misma composición. Por ejemplo, hay vacunas que tienen antígenos de superficie como es la de hepatitis B. Entonces, depende mucho de cada vacuna, sobre todo por la respuesta inmune que desencadena cada una. O sea, no es tan general como para hablar de experiencia global. Tiene que ser individualizado por cada vacuna. Excelente. Nos preguntan, ¿vacuna de herpes zóster contra dengue? O sea, sí existen las dos. O sea, existe vacuna contra herpes zóster y existe vacuna contra dengue.
No es parte de nuestro esquema básico, eso es una realidad, pero sí existe. ¿Qué opina de la vacuna COVID próxima a salir? ¿Considera que será seguro aplicarla? Ya que hay tantos rumores en relación a la vacuna que uno no sabe qué va a hacer lo mejor. Me interesa la opinión de un experto como usted. Es difícil, es lo que les comentaba. Miren, la mejor manera de promover la vacuna es no atentar contra ellas. Y sacar al mercado una vacuna que no está lista es atentar contra la vacuna, la verdad. ¿Cuánto tiempo se tarda en elaborar una vacuna y cuántas fases hay que pasar para su aplicación, como el caso de COVID? 5 a 15 años promedio, son 3 fases, bueno, son 4 fases. Las primeras son, digamos, de seguridad, de inmunogenicidad, y la cuarta es, después de que se comercializa, es el seguimiento. Por ejemplo, ver las reacciones adversas de cada vacuna. Norma Morán, ¿cada cuánto tiempo se debería aplicar vacuna de hepatitis B? Regularmente se hace cada 5 años con personal de salud con 2 dosis. Lo que pasa es que depende también del riesgo. Por ejemplo, hay casos documentados en laboratoristas o personas para el personal de salud que trabaja en laboratorio, donde sí se recomienda cada 5 años y de manera periódica, ya sea 2 o 3 dosis, dependiendo de la presentación de la vacuna. Doctora Salvio, ¿qué ha pasado con la aplicación de la BCG en el esquema de control del niño sano y adolescentes? Esta se aplicaba a los 2 meses de edad y a los 12 años, creo. No, se aplica el nacimiento. O sea, la indicación es que se aplique el nacimiento y tenemos un lapso de hasta 12 años para aplicarlo, 12 a 14. Pero hoy tenemos una situación de proveeduría que por eso es difícil que la encuentre. En años anteriores existían jornadas nacionales de salud y días nacionales de vacunación. ¿Ahora existen algunas campañas semejantes o existe alguna otra estrategia? Sí, en este momento se encuentra en curso la Jornada Nacional de Salud Pública, que termina el 6 de noviembre, donde la acción principal es la vacunación antiinfluenza. ¿Qué información nos puede proporcionar respecto de la vacuna contra la fiebre amarilla? La vacuna contra fiebre amarilla, miren, no es parte del esquema básico, pero sí existe. Se aplica en una sola dosis en mayores de 9 meses, te da una inmunidad del 90% y se recomienda en pacientes que van a viajar a un país donde hay casos de fiebre amarilla. Excelente. A la consulta de urgencias llegan pacientes con heridas mientras realizan labores o en la vía pública y que no traen cartilla y refieren estar vacunados. ¿Se debe aplicar la vacuna de toxoide tetánico? Y si es así, ¿cuánto tiempo se tiene que administrar la vacuna? Depende de la valoración de la herida. ¿Cuánto tiempo se tiene para administrar la vacuna, dicen? Ok. Depende del tipo de herida. Si es una herida contaminada, donde difícilmente el paciente nos pudiera documentar o está inconsciente, lo primero que se hace es el aseo de la herida, en lo que nos da tiempo de investigar los antecedentes vacunales, ¿sí? A menos que el paciente en urgencias presente síntomas compatibles con tétanos, lo que se aplica en ese momento es inmunoglobulina antitetánica. Y después, ya que investiguemos los antecedentes, se aplica el toxoide tetánico diftérico. Ay, no, pues, ¿qué creo, doctora? Los médicos no entiendo cómo deben de saber todo esto. Es imposible que sepan todo. Imposible, imposible. Y si algo pasa mal, los demandan. No puede ser. A ver, Guillermo Rodríguez, ¿las vacunas del personal de salud solo pueden aplicarse el mismo día? No lo sugiero, porque no todas, o sea, tenemos que tener en cuenta el antecedente. Sí, o sea, no es así como de que yo llego y complétenme el esquema. Tenemos que evaluarlo y decidiremos cuál es el mejor, o sea, el tiempo de aplicación de cada uno. Este ya lo habíamos contestado. Diferencia entre neumococo conjugada 13 valente y 10 valente ya la contestamos. ¿Y la vacuna de la varicela? La vacuna de la varicela, también miren, lo platicamos ahorita muy breve, son 2 dosis a partir del año y después se aplica un refuerzo entre los 4 y los 6 años. También tiene muy buena inmunidad, pero como les comentaba, afortunadamente la varicela es un cuadro muy leve, es autolimitado y nos deja inmunidad de por vida. Dice, ¿dónde se puede encontrar vacuna BCG en el sector salud? Acapulco no hay. No la van a encontrar. Ahorita en este momento no la van a encontrar por lo que les comentaba, una situación de proveeduría que es completamente externa al servicio de salud. Paula Tobar, ¿hay vacuna para TB? Para tuberculosis como tal, es la BCG, o sea, pero es contra las formas graves de la tuberculosis biliar y meningitis. ¿Cuántas formas de vacuna de influencia hay? ¿Existe la aplicación inhalada en Reino Unido? La verdad, no sé si hay una vacuna inhalada en el Reino Unido. Lo que sí sé es que aquí en México es la misma vacuna
y lo único que cambia es la dosis según el grupo de edad. ¿Por qué no es obligatoria la cartilla de vacunación en adolescentes? No, sí, no es que no, no, sí es obligatoria. Es que miren, volvemos a lo mismo entre la palabra obligado o no. O sea, es responsabilidad de cada quien también tener su propia cartilla y actualizarla y llevarla a consulta médica. En población general, ¿cada cuándo se recomienda la vacuna de hepatitis B? De acuerdo a la diapositiva, ¿es cada 20 años? Depende. Si tenemos un esquema completo y no estamos en un riesgo de adquirirla, con el esquema completo es más que suficiente. En profesionales de la salud, ¿mande? Sí, adelante, profesionales de la salud. Sí, en profesional de salud se recomienda un refuerzo con hepatitis B multidosis, una dosis, o son 2 o 3, dependiendo de la presentación de la vacuna, y con eso se completaría otro esquema. Y no siempre es necesario aplicársela cada 20 años. Sin embargo, si pasan los 20 años y persiste uno en una situación de riesgo para hepatitis B, se sugiere volvérsela a aplicar. Teresa Dávila, ¿es recomendable aplicar las vacunas en jovencitas de papiloma y cuántas dosis son? Sí, sí, claro que es recomendable, son 2 dosis. Opinión vacuna versus herpes zóster. O sea, en relación a la inmunidad. Sí, o sea, la vacuna para herpes zóster. Miren, la vacuna contra el herpes zóster también es para población muy específica. No es parte del esquema básico de vacunación. Y tomen en cuenta que pocos pacientes desarrollan herpes zóster, solo algunos que tuvieron antecedente de varicela y que se les reactiva. Pero la verdad es que la vacuna contra el herpes zóster no es común. También va a ser muy difícil encontrarla. Y si nos dio varicela, pocas probabilidades tenemos que nos dé zóster, a menos que tengamos un factor de riesgo. En pacientes que evolucionaron favorablemente a COVID, ¿se les puede vacunar contra la influenza y neumococo? Sí, sí, ya se recuperaron y no tienen secuelas, sí. Atanasia Parra, ¿la vacuna de la influenza debe aplicarse exactamente al año o puede ser 1 o 2 meses antes? No, no es que sea al año, sino es que es las dos primeras dosis a los 6 y luego al mes siguiente, al séptimo, y después es cada año. Entiendo que a lo mejor dicen, yo me vacuné en enero y ahora me vacuné en octubre. No hay ningún problema, porque los serotipos contra los que te proteges son diferentes cada año. Otra vez, no sé si ya la contestaron. ¿Qué opinión tiene la vacuna VPH en niñas a partir de 11 años? ¿Es recomendable y efectiva? Sí, súper recomendable. Ya vimos la eficacia para protección de cáncer arriba del 90% y hasta 98% contra verrugas genitales en la que es tetravalente. Súper recomendable. ¿Está indicado el uso de vacuna de papiloma VPH en los adultos jóvenes, así como en la de hepatitis B? Sí está recomendado, no es, la indicación como tal no es esa, pero tampoco es una contraindicación y es muy importante. Y sí, claro que está indicada. Lo que les comentaba, hay grupos de riesgo y hay límites de edad y casi siempre se busca que el límite sea los 30, pero sí se puede aplicar. ¿Recomendaría aplicar la vacuna para VPH en mujer mayor que ya presentó la infección por VPH? Ahí sí, lo que les comentaba, no hay evidencia de la inmunidad que nos da en pacientes que ya tuvieron infección por VPH. Entonces, ahí es con cuidado. Hay varias vacunas que se pueden aplicar a los 2 meses de edad. ¿Cuántas se pueden aplicar en un solo día? A los 2 meses, miren, toca la primera dosis de pentavalente o hexavalente, la primera dosis de neumococo, la segunda de hepatitis y rotavirus. Se pueden aplicar las 4 al mismo tiempo. ¿Vacuna contra meningococo la recomienda? Lo que pasa es que, miren, la vacuna contra meningococo, por ejemplo, es parte del esquema en Estados Unidos por la incidencia. Aquí, la verdad es que no. Ok, ¿cuántos años deben ser los refuerzos contra hepatitis B? No es, aunque la inmunidad dure 20 años o la memoria inmunológica dure 20 años, no es obligatorio darnos los refuerzos. Lo que es obligatorio es completar el esquema y después individualizar cada paciente si está en riesgo o no. Si se aplicó la BCG y no produjo la reacción dermatológica ni cicatriz, ¿qué se debe hacer? Hay que consultarlo bien porque la reacción, o sea, la vacuna BCG tiene que dar la reacción. Puede ser, no aseguro porque depende, pero también puede ser por la forma en cómo se aplicó, porque tiene que ser, o sea, es una técnica muy específica para que provoque la reacción. Puede ser que haya sido un poquito más profunda de lo que se debió aplicar. Hablan de una vacuna anti-COVID express, ¿sabe algo de eso? No, y no la recomiendo. No, es más,
les sugiero que no la consideren. De veras no. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a la elaboración de la vacuna COVID, o se puede acelerar su elaboración ya que el proceso es largo y consta de varias fases. Pues es lo que acaba de comentarlo, ¿no? El doctor Virgilio Gómez manda un saludo, yo también le doy un abrazo muy, muy fuerte. Nuestro coach, le digo, nuestro increíble. Maestro Virgilio. Sí, 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 muchas gracias, maestro Virgilio. Dice, ¿cuáles efectos secundarios? Nos vamos a ir. ¿Recomienda la BPH en niños varones y si crea anticuerpos? Miren, la verdad es que el grupo al que está dirigida la BPH es a mujeres, pero sí hay estudios de aplicación de BPH en hombres, pero la verdad es que no es un grupo que esté, digamos, suficientemente estudiado, ¿sí? Entonces, ahí también sería cuestión de evaluarlo muy individualmente, depende del riesgo y todo. Sí, porque la otra pregunta, ¿por qué no vacunan a niños por VPH? Y Federico Sí. Vázquez, ¿qué opinión de la vacuna de hepatitis A? La vacuna contra hepatitis A. Sí. Miren, la vacuna es una dosis única y casi siempre se utiliza en brotes porque tiene una excelente inmunidad y tiene un tiempo de respuesta muy rápido, ¿sí? Por eso se utiliza casi por lo general en brotes y es una sola dosis. La doctora Maleiva ya no la había visto, me apareció hasta arriba y dice, ¿sabemos si se ha llegado hasta el punto de sanitizar preferentemente, de satanizar preferentemente a las vacunas antivirales por el mercurio que regularmente se utiliza en su síntesis? Hoy sabemos Sí. por protocolos muy serios y súper fundamentados en el extranjero que los pacientes con padecimientos cógnicos son propensos a la fijación glial de metales pesados y manifestaciones encefalopáticas, con repercusiones hepáticas, sobre todo cuando reciben un impacto de vacunas polivalentes, y la asociación a otoxinas como Cándida, Clostridium, E. coli y alteraciones genómicas, entre otras. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, miren, por eso es importante respetar todas las fases de la elaboración de las vacunas. A lo que se refiere del mercurio es por un componente que tienen algunas vacunas que se llama timerosal, que contiene más o menos 50% de mercurio en su composición, pero es muy, muy baja la dosis. Pero bueno, siempre hay personas susceptibles. También lo que les comentaba, la vacuna también está sujeta o puede estar en riesgo de que se contamine con otros agentes, bacterias, hongos. Por eso, dentro de su composición se incluyen algunos antibióticos y algunos antifúngicos. De hecho, el timerosal, que es el que contiene el mercurio, también tiene un efecto bacteriostático y fungicida y que sí se utiliza en algunas vacunas. Pero les digo, la verdad, en este caso el beneficio es muchísimo, muchísimo mayor en comparación con el riesgo de los pacientes que pueden desarrollar alguna encefalopatía o complicación por el mercurio. Excelente. Respecto a la cicatriz de la BCG, si no la tienen, ¿qué procede? ¿Volver a vacunar? Depende de la edad. Sí, ¿Qué depende de la opinión edad. tiene de Urovaxón, vacuna para E. coli? Miren, la verdad es que en México la E. coli es una bacteria que circula constantemente. Les soy sincero, no estoy familiarizado con la vacuna. No creo que sea muy recomendable, a menos que fueran en viajeros. Doctor Alejandro, qué bárbaro. Ahora sí me hizo trabajar mucho, Ah, muchas preguntas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias, doctor Vigilio. Por favor, su mensaje final a la comunidad médica, por favor. bueno, mi mensaje final sería siempre respetar la vacunación. El proceso y el procedimiento es algo súper importante. Tenemos que ser parte de esta promoción a la salud en materia de vacunación. No atentemos contra las vacunas, estudiemos vacunas, ¿sí? Porque es parte de nuestra vida y de nuestra rutina. Y hay que tratar de informar, hay que tratar de capacitar y hay que tratar de preservar nuestros esquemas si queremos seguir teniendo una buena inmunidad y si queremos seguir, digamos, libres de de unas infecciones que están asociadas a la vacunación. Y ese sería mi mensaje, todos a favor de la vacunación. Doctor Alejandro, ¿nos podría dejar? Muchas personas están pidiendo sus datos otra vez. ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Nos los deja? ¿Los anota en el chat? No sé si gusten, se los voy a escribir. Les voy a escribir mi correo. ¿En el chat le parece bien? Ok. En el chat está disponible para todos. En el botón que dice chat, el doctor Alejandro va a poner su nombre completo, su correo electrónico y algún dato de localización
lo pueden contactar y de manera directa, con mucho gusto. ¿Ya está, doctor? Ya lo puse. Doctor Alejandro, muchas gracias. Le agradezco infinitamente su aportación. Yo quiero señalar que todas las personas que tenemos invitados lo hacen de manera completamente altruista, con la finalidad de aportar a la comunidad médica en estos tiempos de pandemia. Temazo. Doctor Alejandro, muchas gracias. Doctor Virgilio, también muchas gracias. Yo les agradezco mucho a todos que se hayan conectado. Esta plática está grabada y está disponible en YouTube. A partir de mañana teclean YouTube, teclean a su vez Medical Legal Center, se suscriben y aparecen cronológicamente todas estas pláticas. Ahí pueden volver a ver al doctor Alejandro, pueden ver otra vez sus diapositivas, pueden volver a ver completamente esta sesión, adelantar, mover, etcétera, y es completamente para ustedes. Yo los invito a que el próximo lunes, que no se pierdan este viernes, que cerramos el webinar después de 7 meses, pero el lunes iniciamos con una nueva etapa. El programa se llama Teoría del Caso. Hablaremos solamente los lunes de un caso médico y lo narrará la persona que llevó el caso. Ustedes preguntarán durante toda la sesión. Este lunes hablaremos de un caso lamentable, pero un caso real, de la amputación de una pierna equivocada. ¿Qué pasó en el desarrollo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Lo verán. No se lo pierdan este próximo lunes. El miércoles tenemos esta sesión académica virtual, solamente los miércoles. Ya tenemos a nuestra persona invitada. Y el viernes, un podcast. Ya les mandaré cómo conectarse a podcast. También estará disponible en YouTube. Recomendaciones para profesionales de la salud. Arrancamos con aquellos, ¿qué pasa? Recomendaciones para quien no sale seleccionado en el examen nacional de residencias médicas, que ya está para la próxima semana, para esta semana. Entonces, si yo no salgo seleccionado, ¿qué opciones tengo? Está interesante. No se lo pierdan lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias por todo, doctor Alejandro. Nos vemos, los veo mañana aquí en punto de las 8 de la noche, como lo hemos hecho en muchas semanas. Gracias. Hasta mañana.